Para mí, entonces, esto es un placer, una alegría muy grande de estar participando con ustedes. Bueno, entonces, delante de estas palabras, me gustaría de leer con ustedes en Hebreos capítulo 1. Nos vamos a pensar, ¿tá? Nos vamos a hablar, charlar un poquito sobre la palabra Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. El tema que le he colocado es la imposibilidad de no creer, porque he visto que hay muchos desafíos. Las personas a veces tienen su dificultad de creer. Entonces las personas dicen, es muy difícil creer, no consigo creer. Y yo espero que te ayude esta pequeña charla, que usted al final de esta predicación sienta que es imposible no creer. Este es el objetivo. Nos vamos a pensar de esta forma, porque para esto Jesucristo vino. La función, la razón de Jesús venir a la tierra es esta. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo 4 voy a leer también: hecho también más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Bueno, mi traducción es Reina Valera, tal vez la mayoría sea Reina Valera, bien conocida, ¿no? Vemos aquí, hermanos, en un primer punto que dice así: a nosotros en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es interesante la forma como el autor bíblico, el escritor bíblico, lo coloca. Él dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado, ¿no? Habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo. Primero, aquí nos muestra que Dios está interesado que lo entendamos, que lo comprendamos. Porque cuando no le entiendo a alguien, no le comprendo a alguien, no conozco sus intenciones, hay dudas. Confío, no confío, creo en él, no creo. Entonces Dios ha tentado, siempre queriendo hablar de muchas formas, de muchas maneras, y nosotros somos medio lentos en nuestra mente, nuestra memoria, nuestro cerebro, es bien lentito. Entonces Dios de tantas veces ha hablado y nosotros acabamos creando, haciendo un Dios, mirando un Dios de una forma que no es aquel Dios. Entonces el judío espera un Dios sentado en su trono para juzgar al pecador y para mandar al infierno. Y viene Jesús, y Jesús, él se sienta con los pecadores en su mesa para comer. Pero ¿cómo eso? Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que conozco es santo, 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 sentado en su trono y no con el pecador. Entonces las personas no conocen Jesús o no conocen Dios.
Y cuando yo no conozco a una persona, difícilmente yo tengo confianza con la persona. Entonces, Dios, de su trono, Él mira a la tierra y dice, las personas no están me entendiendo. Ellos tienen dificultad en me entender y por esto no tienen fe, no confían en mí. Entonces, manda a Jesús. Es muy importante que se perciba esto, se comprenda esto, que Jesús tiene una misión aquí en la tierra, que nos explique quién es Dios, porque el texto que nos leímos, la palabra que leímos, dice así, en estos prósperos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, cuando nós não le entendemos a Deus, Deus manda seu Hijo. Ele manda seu Hijo e diz, agora vocês vão me entender, porque Ele é o esplendor de sua glória, Ele é a perfeita imagem de Ele. Quem me vê, quem mira a mim, diz Jesus, está vendo Deus também. Então, Jesus vem nos explicar. Agora, eu preciso entender isto. Quem é Jesus? Quem é Jesucristo? Bueno, talvez alguém diga assim, não, Jesucristo é o Salvador, o curador de los enfermos. Bueno, quando digo Jesucristo é o Salvador, eu estou dizendo uma função de Jesus. Como eu posso dizer, hablar que uma pessoa é carpinteiro, uma pessoa é operador de uma máquina, uma pessoa é gerente de um banco, são funções. Então, quando eu miro a Jesus como o Salvador, como o curador, estou mirando solamente uma função. Estou confundindo a pessoa que ele é com a função que ele está haciendo, y no puedo confundirme con esto. ¿Quién es Jesús? Bueno, ahí nos podemos pedir ayuda del evangelista Juan. Juan, en el capítulo 1, si abres en tu Biblia, capítulo 1, versículos 1, 2, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, o era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, cuando leemos esto, entonces, vemos que Jesucristo es el verbo, la palabra. Y esto es muy importante que se entienda, porque aquí nos vamos a comprender, perceber la base de una fe. Bueno, vamos viajar un poquito en el tiempo, ¿ya? Lá atrás, en Génesis capítulo 3, vocês vão recordar-se, em todo o capítulo, quando Adão e Eva vão pecar, não? Bueno, qual é o primeiro pecado que eles cometem? Qual é o primeiro pecado que existe, que entra ao mundo? Bueno, os hermanos devem recordar-se del primer pecado. La mayoría de las personas dice así, el primer pecado es la desobediencia. La mayoría piensa así, la desobediencia es el pecado. Pero vamos a ir un poquito más atrás, como nos estaríamos en nuestro tiempo volviendo para atrás un poquito más. Vamos ver Eva, por que ela pegou o fruto, por que ela comeu o fruto, por que ela desobedeceu. Todo comportamento nuestro, todo comportamento tiene algo que le hace funcionar, tiene algo que le movimenta. Entonces, cuando Eva, ela tem esse comportamento, esse movimento, essa atitude de pegar, de tomar a fruta e comer, tiene algo antes que está aconteciendo. Vocês se recuerdan que la serpiente, Satanás, vino
hablar en su oreja. Y Eva le dio atención. Entonces, aquí ahora yo quiero que perciban, ¿tá? Que Dios primero les habló diciendo, no coman de esta fruta porque si no van a morir. Ahora Satanás viene y dice así, coma, no vas a morir. Perciba aquí, mis hermanos, que existe la llave. Ese es el punto que determina todo. Porque cuando Eva cree, acredita, le da confianza a Satanás, esta creencia le hace pensar diferente. Dios dice que voy a morir, pero él dice que no voy a morir. Y Satanás ainda le hace creer que ella no es algo que ella ya es. Perciba que ela dice assim, Satanás dice, não, se você come, se usted come, vai ser igual a Deus. Bueno, Eva ya es igual a Dios. Dios ya le ha hecho a su imagen y semejanza. Pero Eva no nota que ella ya es igual a Dios. Entonces, cuando las personas no saben quién son, no se dan cuenta que ya son, Satanás les puede vender algo como que eles van a ser. ¿Entienden? ¿Tá? Es muy importante esto, porque Satanás nos engaña. Y Eva acredita, cree en Satanás. Y cuando ella cree, la palabra es esta. Cuando yo creo, esta mi creencia me hace mover. ¿Tá? Porque yo tengo un pensamiento y el pensamiento me produce, hace que pase a existir dentro de mí un sentimiento. Y este sentimiento me movimenta, me lleva a hacer algo, un comportamiento. Entonces Eva va a se dirigir al árbol, al fruto y come. Entonces, ¿cuál es el primer pecado? O no creer en aquello que Dios habló. No creer en la palabra de Dios. Muy bien esto. Primer punto es esto. ¿Tá? Por eso que Dios manda la palabra, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Dios dijo, habló con Eva, no comas. Mas ella no acreditó, no cree en esa palabra. Entonces el verbo ahora se hace carne. Jesucristo entonces va a nos probar, mostrar claramente que es posible creer en la palabra de Dios y que esta palabra no tiene erros, no falla. Dios vela, Dios cuida para que esta palabra se concretice, se torne real. Bueno, eu creio que já quedou isso mais claro, tá? Mi pergunta seria, ¿a quem ustedes estão dando oídos? ¿En quién están creyendo? Pablo, el apóstol, dijo, ¿no? Que los diálogos, las conversaciones, las charlas que pueden nos desestructurar, pueden crear en nosotros sentimientos negativos. Las charlas, eles nos
pueden nos corromper, dicen en portugués. Las malas conversaciones, las malas charlas, porque Satanás ele vai agir, vai se movimentar assim. Su forma es eso, su método es eso. Bueno, eu he dicho assim, como se acontece esse processo. Tá? Então, o primeiro ponto é esto. Tá? Eu vou perguntar a mim mesmo em quem eu estou crendo, que estou escutando, o que estou crendo, que crenças eu tenho aqui. Porque mis crenças que tenho aqui estão colocando sentimentos aqui. E estes sentimentos me movimentam, me fazem tomar alguns passos em direção àquilo. Porque quando eu creio, eu valorizo. E o que valorizo, isto me movimenta. Sempre. Tá? Eu creio que está entendido o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que quando então eu agora percebo que estou crendo, tá? Primeiro ponto é isso, que eu creio, não creio, tá? Segundo, tá? Qual é mais fácil, né? Qual é mais fácil? Crer ou falar? Lembram que Jesus, em uma ocasião, ele estava predicando em uma casa e a casa estava bem llenita. E alguns amigos levam a uma pessoa que é cojo e por el techo, né? Le bajan e le colocam delante de Jesus e le dice al hombre, estão perdonados tus pecados. As pessoas dizem, como pode perdonar pecados? Quem é ele? Não, não pode perdonar pecados. Quem se crê que é ele? Aí Jesucristo faz uma pergunta: qual é mais fácil? Dizer, levanta-te ou anda, ou dizer, perdonados estão tus pecados? E eles dizem, não sei, talvez. Bueno, qual é mais fácil dizer? Dizer, os dois. Querem perceber uma coisa, hermanos? Vem em suas mentes mesmo, por favor, em suas mentes, pensem assim. Se vocês dizem, se vocês hablam, tá? E dizem, perdonados estão tus pecados, ou se você habla e diz, em nome de Jesucristo, levanta-te e anda, qual é mais fácil hablar? Não estou dizendo hacer, estou dizendo hablar solamente. Como você puedes dizer assim? Puedes falar assim. Vamos falar aqui dentro do contexto, né? Assim, eu sou brasileiro, ou sou americano, ou sou de Guatemala, ou sou do México. Qual é mais fácil de ser? Todos são mais fáceis de falar. A forma aqui, Jesus pergunta qual é mais fácil de falar. Não está dizendo para você perdonar ou curar alguém, porque você não tem este poder. Tá? Então, só pensando mais um pouquinho, Moisés, lembra de Moisés quando está diante do mar vermelho, do mar rojo, né? Vermelho, ia dizer, rojo, né? El mar rojo, e o pueblo está assim com medo. E os egípcios estão vindo, o exército vem, e eles estão com medo. E então, Moisés diz assim, vou orar a Deus, e Deus vai libertar ustedes. E ele clama a Deus, está escrito em Éxodo 7:12, Éxodo 7:12, e Deus responde, diz assim, por que estás
clamando, aliás, Éxodo 14, desculpa, Éxodo 14, versículos 15 y 16, ¿tá? Y Dios dice así, ¿por qué clamas a mí? Bueno, tal vez Moisés podría cuestionar con Dios. Dios, calma, si yo estoy viendo que voy a morir, el enemigo está ahí para me matar y yo estoy clamando al Señor. ¿Cómo así? ¿Por qué clamas a mí? Pero es muy importante esto, porque hay momentos en que usted puede clamar, sí, mas hay momentos en que usted tiene que tomar conciencia de aquello que Dios ya le dio. Vea que Dios dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Entonces Moisés olha su mano como si fuese algo, dice así, bueno, yo tengo una vara, yo tengo aquí un pedacito de madera. Bueno, es eso nomás, hazlo con eso. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que cuando Dios habló con él en el desierto, con Moisés, el pedacito, ¿no?, de palito estaba allá en el suelo, él pegó, se tornó en una serpiente o suelta en una serpiente, y con este pedacito de madera toca en la agua, se transforma en sangre, en el polvo se transforma en piojos. Entonces, este pedacito de madera simboliza la autoridad. Y todas las veces Dios le enseña qué tiene que hacer. Moisés, la vara en el suelo, le pegas, en el suelo cobra, cuando lo colocas las manos es una vara, un pedacito de madera. Ahora en la agua tocas sangre, en el polvo tocas piojo. Varias veces Dios ya le enseñó. Y ahora delante del mar rojo, cuando Moisés clama, Dios le dice, oh, por lo amor de Dios, Moisés, de nuevo me clamando, ya no has aprendido para qué sirve esto, qué tienes en tu mano. Usalo pues, todas las veces, Diosito, mírame, me socorre, pero ya tienes la autoridad. Hoy día nos tenemos autoridad. Dice, en mi nombre expulsen Satanás. En mi nombre curen los enfermos. En mi nombre vayan adelante. No hay mar rojo que les segure. La iglesia no es nada, puede segurar la iglesia. Entonces, segundo ponto aqui que estou querendo colocar a vocês, que quando eu já sei a palavra de Deus, que Deus já me ha dirigido, já me ha hablado, Ele já me dio as orientações, de nada sirve as orientações se eu não vou me atrever a me comportar conforme estas palavras. ¿Entienden eso? ¿Tá? Es muy importante esto, porque ustedes deben ter escuchado, y es bien normal, las personas dicen, por oír la palabra viene la fe. Mas eso es la mitad. Si usted continúa leyendo el texto bíblico, las palabras que siguen después de esa palabra, vas a perceber que Dios está diciendo que muchos judíos escucharon la palabra, mas no creyeron en esa palabra. Y el autor de Hebreos dice que ellos de nada les aprovechó esta palabra. No ha traído provecho ninguno, porque no estaba mezclado con la fe. No creyeron nesta palavra, porque não creyeron, não hicieron conforme esta palavra. Então, Deus chama a atenção de Moisés. Moisés, ¿qué tienes? Agora me pergunta para você, ¿qué tienes en tus manos, hermano? E nós le colocamos um ponto, primeiro, que
Jesucristo es la palabra que debemos creer. Cuando yo creo en la palabra y esta creencia me hace comportar conforme para tener lo que Dios quiere para mí. Es el primer punto que vimos. Eso ya colocando más un poquito, que cuando Eva ella no ha creído en Dios, ella perdió lo mejor que Dios tenía. Todas las veces que yo no creo en Dios, en la palabra, yo siempre voy a salir perdiendo, ¿ya? Y segundo punto, nos colocamos que Dios nos ha entregado ya algo, ¿tá? Autoridad, poder, su palabra nos ha dado esta autoridad. En mi nombre haga, está su palabra. Entonces, si yo no creo en esta palabra, yo no me beneficio con esta palabra. Esta palabra no vale nada para mí, não me trae resultados, tá? Terceiro ponto, agora vamos correr mais um pouquinho. Veja, Jesucristo em Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, tá? Ele nos coloca algo bem interessante, que vou ler, Mateus, tá? Capítulo 6, versículos 25 e 26. Diz-nos assim: Portanto, os digo, não os congojeis por vuestra vida, que habéis de comer ou que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Hermanos, es muy interesante esta forma que el evangelista coloca, porque dice muchas personas tienen dificultad en creer en la palabra y Jesucristo dice, vamos a pensar un poquito, vamos a pensar para ver si es posible confiar en aquello que Dios dice. Entonces, él dice así, pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Bueno, vamos a usar la lógica ahora. Tá? Vamos pensar racionalmente. Jesús está diciendo, si estás vivo, la vida es más que el alimento. Bueno, el Dios que te ha dado la vida, este Dios que te dio la vida en el vientre de tu madre, ¿tá? Dios te crió, Él te dio la vida. Si Dios te dio la vida, Él no puede te dar el pan para mantener esta vida. ¿Cuál es más, la vida o el alimento? Si Él te dio la vida, Él puede te dar también el alimento. Ahora, segunda pregunta de Jesús dice así, ¿y el cuerpo más que la ropa? Bueno, si Dios ha hecho este tejido muscular, tu tejido muscular del cuerpo, Él te ha dado, ¿no puede te dar este tejido? ¿Sí o no? Lógicamente, si más es el cuerpo que la ropa, si Él ha hecho este tejido, te ha dado esto, mucho más esto, lógicamente. Mira, Jesús dice así, miren las aves en los campos, miren las aves, ellos no guardan, no plantan, no, en nuestra traducción, en la Reina Valera, dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre, vamos a entender, ¿es padre de los pajaritos o es padre de ustedes?
de ustedes. Es vuestro padre. Ahora, dice así, tu papá cuida del pajarito. Colóquese del lado del pajarito y piense, ¿tá? ¿Cuánto usted vale más que un pajarito? ¿Vales más? Aquí es una criatura y aquí está un hijo de Dios. Si Dios, tu papá, cuida del pajarito, ¿no ha de cuidar de usted? ¿Sí? Miren, dice así, ahora una flor, coloca una flor y tu papá cuida de esta flor, ¿ah? Y esta flor va a marchitar de aquí a poquito en la tarde y va a morir. Es un poquito de tiempo, una flor nomás. Ahora está aquí un hijo de Dios. Si Dios, tu papá, cuida de esta florcita que dura poquito tiempo, ¿no cuidará de usted? Que es hijo de Dios, que tiene una misión aquí en la tierra. Piensa un poquito. ¿Puede o no puede cuidar? Claro, ¿no? Entonces, más un poquito ya para terminar, Romanos 8:32, ya es una pregunta de Pablo. En Romanos 8:32 dice así, él está se refiriendo a Dios, ¿ya? El que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, dice aquí que él nos ha dado lo mejor, lo más caro, su hijo. Él ya nos ha dado su hijo. Ahora la pregunta de Pablo es, si es lo más valioso su hijo que ya nos ha dado, ¿cómo no nos puede dar las demás cosas que no tienen valor en nada con su valor de su hijo? ¿Entienden? ¿Cómo? Es imposible que Dios no te dé. Es imposible que Dios falle su palabra, porque Él ha prometido en Génesis 3 que enviaría uno que derrotaría, pisaría en la serpiente, y ya cumplió su palabra. Dios cumplió lo que dice. Él envió a Jesús. ¿Cómo no ha de cumplir las otras pequeñas cosas? ¿Cómo no te ha de dar? Entonces, hermanos, Jesucristo veio a este mundo. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que le envió para que todo aquele que creia, ¿percibe? Creer. Porque aí está a llave del sucesso. Quando eu creio que a palavra de Deus se vai cumprir, que Deus não é homem para que mienta, nem hijo del hombre porque vai volver atrás. Eu creio que Deus cuida para que sua palavra venga a se cumprir. Eu posso dormir tranquilo. É impossível não creer. Hermanos, entonces ya terminando, lembro de Hechos, ¿tá? Para terminar ahora, Hechos 2, yo creo que es 24, que nos muestra que Jesucristo, ¿tá? Él muere, y cuando Jesucristo muere, dice el apóstol Pedro, Pedro dice, eu vou ler mejor aquí, dice, al cual Dios levantó sueltos las dolores de la muerte, por cuanto era imposible. Es muy bonito esta palabra. Era imposible ser detenido a ella. ¿Por qué era imposible? Versículo 25.
porque David dice de él, o sea, está escrito, mismo que Jesucristo muere, no va a quedarse en la sepultura porque está escrito, Dios ha hablado, Dios ha dicho, y ni la muerte puede impedir que la palabra de Dios venga a se cumplir. ¿Tu problema es más que la muerte? El problema que usted tiene es más que la muerte. Si no es más que la muerte, pues tranquilito, porque ni la muerte le aseguró a esta palabra. Amén. ¿Podemos orar? ¿Puedo orar? ¿Puede? Claro que sim, pastor. Por favor, ore para que esta palavra hermosa quede guardada em nossos corações. Podemos orar. Muita Glória a bendição. Deus. Vamos a orar. Glória a Papito Deus. querido, muchas gracias. Yo te agradezco, mi papá, por la oportunidad que me has dado para Senhor, graças. bendecir mis hermanos que están Amém. ahí participando. Que la palabra que ha venido a sus corazones, que sea una semente, que sea una semilla que produzca resultados. Sim, Pai. Amém, aleluia. Tu nombre sea glorificado en cada vida. Papito, mucho obrigado. Amém. Muchas gracias. Graças. Te agradezco. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bendição, pastor. Que bendição de verdade esta palavra. Amém. La vamos a tener guardada em nossos corações.